Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Marismas del Sueño. En el segundo programa de este año 2023. Nos vamos a ir con un tema muy interesante, que sería hablar de algunos de los escritores de lo que se llegó a conocer como el Círculo de Lovecraft. Esto debido a que hay varias efemérides con respecto a, en este mes en específico. Primero, el 3 de enero de 1994 fallece Frank Belknap Love Jr. Después, el 13 de enero de 1893, nace Clara Ashton Smith. Y finalmente, el 22 de enero de 1906, nace Robert E. Howard. Para esta ocasión hemos seleccionado un relato de cada uno para comentarlos, relatos que nos gustan y hablar un poco de ellos. Entonces, en este caso seleccionamos Los perros de Tíndalos de Frank Belknap, que quizás es su cuento más conocido. Después, el final de la historia de Clara Ashton Smith. Y para terminar, Cráneos en las estrellas o Calaveras en las estrellas de Robert E. Howard. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. Pues sí, son autores muy interesantes. Obviamente el Círculo de Lovecraft era muchísimo más extenso. Él escribió, se escribió más bien con muchísimos autores, y ellos fueron desarrollándose alrededor de su figura. Sin embargo, pues por las efemérides escogimos estos tres grandes autores que influyeron mucho en él, y obviamente Lovecraft influyó bastante en ellos. Para empezar, Frank Belknap fue uno de sus amigos más allegados, y este cuento llamado Los perros de Tíndalos es, como mi hermano bien lo dijo, su cuento más famoso. Aquí nos hablan de un estudioso llamado Chalmers, que a través de ciertos ritos, estudios, también sobre todo ahondando en esta vertiente que tenía Lovecraft sobre la ciencia, porque Lovecraft era muy realista, a través de fórmulas matemáticas y ciertas drogas, lo cual me recuerda a La Cámara Secreta. Una historia un poquito de la época donde también se hace un viaje al pasado con drogas, operaciones matemáticas y demás. En este caso, este hombre Chalmers dice que puede regresar a los orígenes de la vida misma y viajar incluso hacia otras regiones del tiempo y del espacio a través de todos estos estudios que él ha hecho. Obviamente ayudándose también de las drogas. Entonces le comenta a un amigo lo que va a hacer y le dice que por favor lo ayude, en el sentido de que esté junto a él y escriba todo lo que él le vaya contando. Lo que hace el amigo pues es obviamente pues transcribir lo que él está platicando, y en este viaje Chalmers pues se va retrayendo y le dice que él es una persona, pero también ha sido todas las personas. Va haciéndose más y más atrás este viaje. Le comenta que es un hombre de la época isabelina, luego que es parte de la civilización romana, así hasta más atrás, hasta que se va a los mismos confines de la historia, cuando está el planeta apenas digamos surgiendo con los primeros seres unicelulares, y de ahí se va todavía más atrás y afirma que está atravesando tiempos y espacios, porque aparte estaba la teoría de la relatividad acerca de que el tiempo ya no era lineal, sino que podía ser curvo, podía irse hacia atrás, hacia adelante. Entonces él le va diciendo que va encontrando cosas maravillosas y le va narrando, hasta que en determinado momento dice que encuentra unos seres y él les llama Los perros de Tíndalos, porque es la única forma como de que él puede identificarlos, porque le parece que son como una especie de seres plasmáticos, pero que le dan una referencia hacia los cánidos. Entonces le dice que ellos están ahí como en una esquina del universo, algo muy lejanísimo, y le dice que debe tener cuidado porque lo pueden rastrear, y en ese momento afirma que se dieron cuenta de su presencia, entonces tiene que regresar, pero le dice a
al amigo que debe tener también cuidado porque ellos atraviesan los ángulos, pero no pueden atravesar las partes, digamos, redondas, las curvas. Entonces de esa manera él es como logra regresar y que no lo atrapen. Pero cuando está aquí, aparte de que está eufórico y demás, llega con mucho miedo porque le dice que los perros se dieron cuenta de él y de lo que está haciendo y lo van a empezar a rastrear a través del espacio. Entonces le dice al amigo que lo ayude y está como loco, se pone así todo desesperado y le dice que le ayude a comprar material de construcción, me parece que era yeso, no sé qué, y lo que hace es que en su cuarto, en su casa, empieza a rellenar todos los ángulos para que quede como una especie de esfera donde él va a estar, y le dice que debe tener mucho cuidado porque ellos viajan a través del tiempo y del espacio, pero como repito, solo pueden viajar a través de los ángulos, por eso él hace como encierro para él, para que no puedan atravesar. Y el amigo le dice así como que está completamente loco, sí lo ayuda a rellenar y lo ayuda a hacer todos estos movimientos, pero al final el amigo ya está cansado y aparte lo siente como que está como perdiendo la razón, y de hecho Chalmers en determinado momento se enoja con él, le dice que se vaya, luego que no y demás, está muy inestable. Entonces el amigo le dice que después pues lo viene a visitar o después lo ve y se retira. Entonces empieza a pensar que su amigo pues perdió la razón, que todos esos experimentos, la droga lo volvieron loco y demás. Y le llega un día una carta del amigo y le dice que lo ayude, que porque los perros lo están buscando y que debe de alguna manera siempre estar en estos lugares y demás. Sin embargo, para mala suerte hay un terremoto, entonces el amigo se asusta por él, lo va a ver y pues ya después lo que nos aparece es como una esquela en el periódico, algo muy usado por los mitos de Tulu y el círculo de Lovecraft, en donde se nos cuenta pues qué pasó con este hombre y ya nos dicen que cuando hubo este terremoto y demás, fueron a buscar a este señor y lo encontraron muerto y que había unas grietas en el como acabado redondo que él había hecho y se habían caído así pedazos precisamente por esta parte del terremoto, me parece que estaban en San Francisco. Entonces lo que ocurre es que lo encuentran de una manera muy extraña. Él está muerto, así acostado, decapitado, su cabeza está sobre su cuerpo, pero limpiamente, completamente, y está cubierto como una especie de, no sé, materia plasmática muy extraña, entre pegajosa pero muy rara, y junto a él están perfectamente alineados como en unos pequeños triángulos los trozos de yeso de lo que él tapó ahí en su cuarto, en su casa. Entonces pues nadie sabe lo que pasó, y lo más extraño de todo es que dicen que pues para hacerle la autopsia y demás se llevaron a examinar la materia que lo estaba cubriendo, y decían que lo más extraño de todo era que no había algo igual en el universo, que era una materia al mismo tiempo que supuestamente no debería tener vida, pero tenía vida, era orgánica e inorgánica, una cosa completamente fuera de este mundo. Sí, en este cuento lo interesante es cómo empieza a mezclar esta idea de algo que luego parece como muy común y parece chiste común de History Channel, lo de como los conocimientos antiguos con las novedades de la ciencia, y de que probablemente estas civilizaciones antiguas tenían de alguna manera estos conocimientos escondidos y que se habían perdido por el tiempo. Y otra cosa también muy interesante de ahorita que menciona esto de la baba, Gaby, y de que pues era como algo orgánico e inorgánico a la vez, que esto entra muy bien dentro de lo que son los mitos de Tulu. De hecho, como tal, el relato está
también es muy conocido porque está en esta mítica antología de la que ya hablamos, de Rafael Llopis. De Rafael Llopis, Los mitos de Tulu. Es que te demuestra este sentimiento de la extrañeza del hombre ante el cosmos, porque a pesar de que de alguna manera te da a entender que como que forma parte de la creación, de toda la creación, en realidad hay cosas que están acechando. De hecho, el nombre original en inglés es The Hound of Tyndalos, o sea, los sabuesos sería más o menos la traducción, pero se conoce mayormente como los perros de Tíndalos. Pero en ese sentido, recordemos que Hound es por hunt, de cazar, por eso es como de estos seres que acechan, que te están cazando constantemente. Y en realidad pues es algo que es completamente desconocido, o sea, realmente no sabe qué es, intuye que es una cosa exageradamente antigua, y eso es lo interesante del como tal del cuento, pues, y también que a final de cuentas creo que también esto de las esquelas, que es algo muy interesante que, bueno, lo más temprano que lo recuerdo es Drácula, probablemente hay algo más atrás, pero cómo te cierra una historia, pero sin contarte todo, y lo que hace es que el lector debe de cerrar esos agujeros, o si no de cerrar, de intuirlos, que creo que también es una de las cosas que, por ejemplo, en M.R. James se insinúa mucho y no se dice así totalmente las cosas muy claras, pero creo que eso es algo muy útil y algo muy bueno en la literatura de horror. Sí, te ayuda bastante porque de una manera bastante impersonal, ya que es una pequeña nota de periódico o una esquela, te van contando cómo terminaron las cosas y tú ya vas intuyendo qué fue lo que le sucedió. Como dice Omar, unimos los puntos. A mí lo que me llama la atención de este cuento es pues este uso del héroe que va demasiado lejos, que es un estudioso, que se adentra en estas culturas antiguas, pero al mismo tiempo está muy al pendiente de las novedades científicas, de las teorías sobre el tiempo y el espacio, de cómo se ayuda además con ciertas drogas para volver a ese pasado, o literalmente viajar en el tiempo de una manera hasta cierto punto científica y fría, pero como ocurre muy comúnmente en el círculo de Lovecraft y en los mitos de Tulu, este héroe pues literalmente va a pagar muy caro lo que es su ansia de conocimiento y de poder. Y también de alguna manera, bueno, no sé qué piense Gaby, pero yo creo que precede un poco a lo que ocurriría, como que es un poco de influencia a los sueños de la casa de la bruja. Porque también es matemático, bueno, conocedor, y que usa, o sea, porque dice en el cuento que cuando se mete las drogas está pensando en ciertas fórmulas matemáticas. Y pues si recordamos en los sueños en la casa de la bruja ocurre esto. Se usan las fórmulas matemáticas para ir más allá de estas barreras del tiempo y del espacio. Exactamente, de hecho me parece muy interesante esa analogía que haces, estoy de acuerdo, y sí lo creo un precedente porque precisamente esta es la parte científica de que yo mencionaba. Sí, puede haber a lo mejor algo ritualista y ocultista, pero basándose en esta parte científica que son estas fórmulas matemáticas, que son las que les va a permitir a ellos abrir estos lugares, tiempos, espacios, portales, como se le quiera llamar. Y es algo bastante interesante que creo que ya no se ha retomado tanto y se piensa ahora más como en la tecnología, pero en este caso no era una cuestión tecnológica, sino más bien una cuestión científica en la cual este lenguaje matemático era el que les iba a ellos a abrir la puerta a estos lugares en los que imprudentemente, creo yo, se están adentrando. Sí, efectivamente, y de alguna manera, o sea, también esto también tiene mucho que ver con el horror cósmico porque, bueno, no sabría decir, no quiero meterme en muchos conflictos, porque luego yo tengo muchos conflictos con la comunidad científica, pero bueno, la cuestión de las matemáticas, o sea, muchas de las ciencias duras como tal tienen su base en las matemáticas, que hasta donde conocemos
es como el lenguaje o el sistema que mejor puede describir la realidad objetiva, que suponemos existe, o sea, porque realmente no se sabe a ciencia cierta. Esa es una de las cosas interesantes, porque o sea, es una aproximación y eso creo que es mucho del horror cósmico, hablar de este sentido de o sea, algo existe, pero lo que te estoy dando es una aproximación, o sea, lo que se vuelve en algún punto y que sí puede entrar como de que parece chiste o meme de Lovecraft de es que era algo indescriptible pero te lo describo. O sea, en realidad es más en el punto de es algo indescriptible pero con los medios que tengo intentaré describírtelo. Y eso lo único que me da a entender es que realmente no se puede describir porque va más allá de uno. Sí, está lejos de nuestra comprensión tan solo este material que queda sobre el cadáver, estar vivo y muerto al mismo tiempo, más bien ser orgánico e inorgánico o algo que no debería tener vida pero que la tiene, es nuestro pobre conocimiento del universo, que claro, obviamente sí ya se saben muchas cosas, pero ignoramos todo, creo yo. Entonces, este es un cuento muy interesante, ojalá lo puedan leer, se los recomendamos para que se adentren en esta cultura de los mitos de Tulu, y si ya la tienen, pues lo repasen una vez más y a ver qué pueden encontrar en él. Sí, y bueno, ya nada más para dar un último dato interesante, los 3 cuentos que vamos a mencionar hoy fueron publicados en la mítica revista Weird Tales. En este caso, Los perros de Tíndalo se publicó en el año de 1929. Y ahora pasamos al siguiente relato, que es el final de la historia de Clara Ashton Smith. Sí, Clark Ashton fue un amigo de Lovecraft también y creo que lo admiraba bastante. De hecho, casi al finalizar uno de sus capítulos, cuando ya se va adentrando en el horror cósmico, le dedica algunas páginas porque sí es bastante original su literatura de Clark Ashton. Aquí en este cuento nos sitúa en un lugar, digamos, mítico llamado Aveyron, en la Francia medieval, en el cual se decía que aquí habitaban vampiros, entre cosas muy extrañas. Se supone que este lugar es como, digamos, una puerta abierta a fenómenos sobrenaturales que de repente atacan a sus habitantes o viajeros. Aquí se nos habla de una antigua abadía donde llega un joven a pedir asilo por una noche. En esta época se hacían ciertas peregrinaciones y los caminos eran complicados, había asaltantes, pero además de esto se podían pedir posada tanto en los castillos como en las abadías y se tenía que dar esta posada a los viajeros, tanto ayudarlos con sus alimentos como a pasar la noche. Y aquí le cuentan sobre unas ruinas en las cuales habita algo, un ser extraño que, pues, así como lo describe el autor, es, digamos, una lamia, una especie de vampiro que atrae a los viajantes y a los caminantes, obviamente, y los seduce y ya suponemos que se alimenta de ellos. Entonces el abad le cuenta esta historia a este chico y él decide ir a este lugar. Sin embargo, es salvado por este hombre, pero como bien lo dice el relato, al final de la historia pasa algo muy distinto. Sí, bueno, nada más así como pequeña aclaración. El abad no le cuenta la historia, la lee en un manuscrito de la biblioteca del abad. Ajá. Entonces, bueno, aquí lo interesante de la historia es, pues además de que nos sitúe en este lugar mítico que es Averroang, cómo de alguna manera en este lugar pasaban cosas bastante extrañas y se aceptaban de cierto modo las cuestiones sobrenaturales. De hecho,
vampiros, bosques extraños y demás poblaban este lugar, y es bastante interesante porque también nos da unas ciertas pinceladas de cómo era la vida en la Edad Media para ciertas personas y cómo estos hechos pues se relacionaban básicamente con digamos el bien y el mal a grandes rasgos, y se nos hablaba de demonios, pero en este caso más bien es algo diferente lo que vive aquí en estas ruinas. Sí, de hecho, bueno, para comenzar así, el relato se publica en Weird Tales en 1930. Eh, una de las cosas que viene a la mente cuando lees la literatura de Clarence Smith, sobre todo en este relato, es cómo su prosa creo que es muy lírica y eso ayuda mucho a dar la ambientación, porque esta Aberoen, que es, no sé, como un lugar mítico, un lugar mágico, no sabría decirlo, por algunos momentos, por las descripciones, me recuerda como al país de las hadas, donde está donde reina Oberonte y Titania. Pues ya sabemos que según la tradición, bueno, según algunas tradiciones literarias y míticas, pues es el país del ocaso. Entonces, y, y bueno, describe, de hecho, en una parte que se encuentra como en el ocaso, en este lugar. Entonces, bueno, esa es una primera parte que habla de este punto que es como, pues de este lugar mágico, y su prosa ayuda mucho a esa atmósfera, que a la vez deja ver como que cierto dejo de sensualidad, de esa sensualidad que, que, que ¿cómo sería? De la sensualidad y el horror que comulgan en la literatura, por ejemplo, en la literatura decadente. Me hace recordar, por ejemplo, por momentos a Charles Baudelaire. Sí, porque de hecho, sí, es un gran narrador en cuanto a las descripciones, aunque suene chistoso. Clark Ashton Smith, y de hecho, como dice Omar, es muy lírico, te da un lenguaje muy bello para impregnarte de toda esta atmósfera y hacernos comprender por qué el muchacho, a pesar de que sabe que ahí hay algo malo que le va a traer su perdición, de todas maneras lo acepta y decide su destino de esa forma. O sea, el abad trata de salvarlo, digamos, el mundo real lo trata de salvar, pero él cae irremediablemente en este mundo extraño al cual va con los ojos bien abiertos ya por segunda ocasión, eso te da a entender, aceptando de alguna manera que lo sensual, lo extraño, lo pagano, lo mítico es lo que va a ganar en él. Sí, y de hecho, o sea, cuando descubren la historia, pues habla de que como tal un sátiro, le cuenta en el manuscrito cuenta de que pues el paganismo sigue ahí y eso creo que es muy importante porque lo que te da a entender es que a final de cuentas pues las cuestiones paganas siguen escondidas de alguna manera pero no se pueden erradicar. Sí, porque como Arthur Maker lo dice en El Pueblo Blanco y el mismo Lovecraft lo retoma en varios de sus relatos, existió, supongo que todavía, una religión que ha sobrevivido, es una religión prearia, una religión neolítica tal vez, que ha sobrevivido a todos los cambios, incluso al cristianismo, y está ahí, y es a lo que Lovecraft menciona mucho, que sería la base de las tradiciones de las brujas y de toda esta comunión con la naturaleza, entre otras cosas, que también tiene su lado bastante oscuro, como vemos en esta historia, porque eso, ese ser, esa lamia o lo que exista, que este muchacho pues la quiere equiparar con una doncella y demás, en realidad es un ser primigenio que pues no le va a traer nada bueno, y de hecho me recuerda también a un cuento de Vernon Lee que se llama Amor Dure,
y en el cual el protagonista acepta lo que le va a ocurrir, pero en su amor, endiosamiento con estos seres, estos hombres, pues no les importa, digamos, perder lo que ellos son, su esencia, su vida o incluso hasta su alma por estar con este lado sensual, pagano y mítico de la Europa premedieval, yo me imagino. Y de hecho esto es muy interesante porque tanto en el cuento que menciona Gaby, el de Amor Dug, y en que es el final de la historia, o sea, lo que se toma es la figura de la femme fatale. Y la figura de la femme fatale es una figura de una mujer que es algo como sorprendente, tanto en belleza como que tiene algo que va más allá. Hay muchísimos ejemplos en la literatura japonesa, pero principalmente surge en Occidente en el siglo XIX. Y en realidad los protagonistas siempre se ven llevados hacia su muerte o hacia la locura por estos seres. Y uno de los ejemplos clásicos es el vampiro, que acá dicen que es una lamia, pero la lamia es una de las figuras mitológicas que prefiguran al vampiro como lo conocemos actualmente. Entonces, o sea, es un cuento de una femme fatale, pero es un cuento de una femme fatale muy bien escrito. También el de Vernon Lee está muy bien escrito. Y en realidad estos cuentos son muy interesantes porque al final de cuentas hablan pues de un ente a quien te entregas porque te, te sobrepasa y terminas perdón, embelesado con él. Uh-huh. Sí, así es. Y de hecho, por eso el título de la historia es bastante interesante. Obviamente, Clark Ashton tiene muchísimos otros cuentos, fue muy prolífico. Tiene el ciclo de Satowa, tiene el ciclo de Averroán, tiene también otro ciclo donde habla de Sotique, que era un continente perdido, donde estaría a lo mejor la antigua Mu, entre otras, muchos otros relatos. El de Hiperborea. Hiperborea, y pues él dio bastante a los mitos en cuanto a dioses, en cuanto a lugares, y si ustedes están interesados, hay varios tomos, antologías, en donde pueden acercarse. Creo que están los cuentos de Hiperborea, ¿verdad? Sí, de hecho, en español, bueno, la editorial Valdemar sacó 3 tomos. Uno es así, Hiperborea, o el otro es Sotic, y el más reciente es el de Cuentos de Averroán. Y obviamente cada uno de estos cuentos bueno, el compendio de los cuentos está relacionado con esta zona. También me parece que hay otra edición de Cátedra, que más o menos creo que sacó casi los mismos cuentos que que también se llama Hiperborea, de la editorial Valdemar. Entonces pues realmente hay de dónde encontrarlos. Sí, y a mí una característica personal que yo encuentro en Clark Ashton, que no en todos los autores, es que era como muy trágico. Sus historias siempre son muy trágicas. Es muy buen escritor, su lirismo es precioso, de hecho es de los más poéticos entre los autores, pero siempre tiene como sesgo trágico, así que si este tipo de historias les agradan, en Clark Ashton pueden encontrar un tesoro muy grande. Sí, efectivamente, es una gran recomendación y pues hay mucho de donde leer. Para finalizar, pues hablaremos ya del último, que fue Robert E. Howard, que como mencionaba, también nace en este mes. Robert E. Howard, junto con Clara Ashton Smith y Lovecraft, eran considerados los 3 mosqueteros de la mítica revista Weird Tales. Robert E. Howard escribió mucho, escribió cuentos de boxeo porque era un aficionado, escribió, creo que quizás su personaje más conocido es Conan de Cimmeria, que se conoce como Conan el Bárbaro, por los cuentos que después escribió Sprague de Camp y los cómics de Marvel. Y bueno, pero quizás un personaje que yo creo que, bueno, al menos a Gaby y a mí nos llama mucho la atención. Por ejemplo, bueno, yo sí lo admito, aunque
he leído los cuentos de Conan, no me considero un fanático de Conan. Sin embargo, sí me considero un fanático de los cuentos de Solomon Kane. Sí, Solomon Kane es un personaje. Yo fue sin querer que lo encontré. Había una película, me llamó la atención. Su personalidad era bastante extraña. Es un puritano, digamos, superhéroe que anda deshaciendo entuertos por la vida. Es un aventurero, pero con este celo religioso y este fanatismo, el cual Robert Howard lo está recalcando siempre, que es un fanático. Si encuentra algún peligro, si encuentra algo que tiene que vengar, no le importa recorrer continentes, mares, a donde tenga que llegar, pero él va a hacer justicia. Este personaje es muy extraño, muy interesante. Digamos que podría ser incluso hasta un superhéroe. De repente me da, aunque no usa máscara ni nada, pero su ropa siempre severa, pues es un puritano negro, siempre tiene que ser su vestuario, su sombrero. Esa es una característica en él. Me recuerda un poco al Zorro, a la Máscara y obviamente pues a Batman. Entonces se nos hace muy interesante la figura de Solomon Kane, y de hecho le dedicó bastantes relatos Robert E. Howard, Bob Dos Pistolas, que es la forma en que Lovecraft lo rebautizó para el círculo en el que se movían todos estos autores. De hecho, todos tenían así como un segundo nombre. August Derleth era el conde Derleth, y Robert Howard pues era Bob Dos Pistolas. Aquí él nos cuenta en este relato que se llama La calavera en las estrellas, sobre un momento de los viajes de Solomon Kane, en el que anda en una parte de Inglaterra y hay dos caminos. Uno es irse por un pantano y otro por un páramo, y él elige el páramo porque pues le comentan que ahí hay algo extraño y él decide investigar. ¿Qué es lo extraño que pasa? En este lugar, aparte pues obviamente de todos los peligros, porque se nos habla de la época todavía, digamos, medieval, un poco antes de que llegue el Renacimiento, digamos, en su máximo esplendor a estas tierras, que sí, ya está obviamente, pues ya está la época isabelina y demás, pero todavía hay como pues rezagos de la vida medieval. Y le cuentan que hay algo que ataca a los viajeros en este lugar, y él decide enfrentarse. Ahí él se entera de que un joven que tenía un cierto retraso era maltratado por un tío, y el tío lo asesina, y este muchacho en su fantasma se vuelve vengativo, lleno de odio, y ataca siempre creyendo que es al tío al que va a atacar. Entonces Solomon, como es fanático, puritano, que solo ve el bien y el mal, el blanco y lo negro, y es completamente coherente con su forma de pensar, decide ir a buscar a este hombre y hacer justicia de alguna manera. ¿Qué es lo que se va a realizar? Pues lo van a dejar aquí, en este páramo en donde el muchacho ataca, para que lo ataque a él, y ya hasta ahí, digamos, llegue esta como especie de maldición. ¿Por qué? Porque Solomon sabe que en el momento en que el muchacho ejerza su venganza, va a descansar su fantasma en paz, porque al ser un chico con como pues retraso mental, con esta deficiencia cognitiva, pues no había manera como de razonar con él, no había forma de que él comprendiera que de alguna manera la gente a la que atacaba no era el tío, sino que se le tenía que dar literalmente al tío. Y de alguna forma pues sí siente un poco de compasión Solomon por este hombre, porque aparte era horrible lo que les hacía el fantasma, los destrozaba. Entonces lo dejan amarrado en este lugar, y el hombre comenta que en las estrellas hay cráneos, hay calaveras. Entonces, como Solomon Kane es como es, decide que lo van a dejar ahí, aunque sí le da un poco de compasión, pero
pero él sabe que hizo mal, que tiene que pagar por lo que hizo y se alejan de ahí y lo dejan ahí a que espere su destino. Sí, de hecho, bueno, Solomon Kane es como muy blanco y negro, pero creo que como la manera en la que manejan las historias Robert E. Howard está muy bien. Y aparte, bueno, creo yo, con lo que menciona Gaby, y creo que este era el deje por ejemplo, porque sí me gusta Solomon Kane y no me gusta tanto Conan, porque tiene como un aire de estas novelas de lo que se conoce como de capa y espada o novelas históricas de aventuras. Entonces, yo lo siento mucho en ese sentido, por eso creo que también, ¿cómo se llama? Como esta aceptación del personaje. Y aparte de esto de que es un personaje sombrío, que siempre va vestido de negro, que tiene una fuerza que siempre con su convicción lo hace, bueno, vencer a sus enemigos. O sea, es muy muy interesante. O sea, creo que todas las historias son muy interesantes, y esta yo creo que tiene un título muy bueno también, eso de Cráneos en las Estrellas o Calaveras en las Estrellas. Sí, y de hecho Solomon no solo está en Europa, él viaja hasta África, hay cuentos donde él está en África, hay veces que está en Asia. ¿Por qué? Porque si hubo algo que él tiene que reparar, él va a ir a donde sea, se va a embarcar, él jamás, jamás, jamás va a dejar ir a la presa a la que persigue. Si hubo una injusticia, si hubo algo malo que se cometió, él lo va a tener que reparar, y en ese sentido pues es un gran justiciero y uno que no se detiene ante nada. Es bastante interesante el personaje y de verdad Robert Howard era buenísimo para contar estas historias de capa y espada, de aventuras y demás. Son cuentos cortitos, son cuentos muy cortitos, y de hecho todos están en una antología que se llama así Solomon Kane, y están súper interesantes, de verdad los puede uno leer rapidísimo, porque aparte de que se engancha uno mucho con el personaje, y como empatía, porque puede ser que a lo mejor no lo comprendas o se te haga muy intolerante, pero respetas porque es muy congruente con todo lo que hace. O sea, él no va a matar por matar, él no va a hacer nada por hacerlo, no viaja por placer, no viaja por conocer, no viaja por nada, él viaja por deshacer todas estas maldades o repararlas. Sí, efectivamente, ese es tal cual el personaje. O sea, el personaje viaja como para eliminar el mal. O sea, es como que esa es su misión en la vida. Y quizás, de hecho, bueno, ahorita que lo pienso, por ejemplo, yo en algún momento esperaba ver al personaje mencionado dentro de la Liga de los Caballeros Extraordinarios, pero por su personalidad ahora me doy cuenta que no, o sea, que no podría estar, o sea, no podría estar dentro de un grupo, que hubiera sido muy interesante. Eso no lo niego. O sea, creo que es un personaje muy muy interesante, y sus historias así también son muy interesantes, y la prosa de Howard es cierto, o sea, es muy ágil. O sea, te das cuenta de por qué tuvo el éxito que tuvo en Weird Tales. Lo mismo ocurre con Conan. También te das cuenta que son esas historias que son ágiles, que te dan ese sentido de aventura. Y eso creo que también es muy importante, porque se ha perdido mucho, sobre todo en lo que es actualmente el cine. El cine yo creo que ya ha perdido sus historias de aventura, o sea, sus grandes películas de aventura. Y eso era algo muy importante, porque era un entretenimiento a final de cuentas. Ajá, y hacía soñar a las personas, hacía creer que allí había un héroe que te iba a proteger de algún modo, que creo yo, que a mí que realmente el cine de superhéroes no me agrada, pero creo que es Marvel lo que no me agrada ya. De hecho, al que podría rescatar, y que de verdad, sobre todo en esta última película, la que se hizo precisamente, o más bien salió hace un año, la de Batman,
hay ese tipo de aventurero, el que te va a ayudar, el que va a correr los peligros, el que no le importa que no se lo agradezcas, no le importa perder la vida, pero va a seguir siempre sus convicciones, a pesar de que en el camino sufra daños físicos, morales, psicológicos, él siempre va a estar ahí como una luz que acompaña a los demás. Y sí, y pues de alguna manera también eso entronca mucho con Solomon Kane. Y que bueno, obviamente estos personajes son la base de lo que después terminaría siendo, por ejemplo, Batman. Bueno, Batman es el más conocido. Y bueno, o sea, creo que esa también es la magia. Y también que a final de cuentas hay un dejo de horror también en esto, porque se enfrenta a seres sobrenaturales. Sí, de hecho, por ejemplo, fantasma, al que no puede vencer porque no muere, porque la verdad Solomon es pues un hombre de musculatura extraordinaria, muchísimos recursos, es un gran luchador, pero cualquier otra persona a la que ataque este ser lo destroza. Entonces Solomon se enfrenta a un demonio que el rey Salomón, su homónimo, encerró en un lugar de África. Se enfrenta a unos seres que son entre vampiros, murciélagos muy extraños que atacan a las personas cada cierto tiempo. Se enfrenta a cosas que, digamos, parecería de repente que van a ser cuestiones comunes, pero sí tienen tintes sobrenaturales y extraños. Y sí, o sea, realmente vuelvo a lo que digo, o sea, es como esta aventura mezclado con horror. Y creo que, pues por eso, que también luego Conan tiene mucho de eso, como esto de aventura mezclado con horror. Solo que, bueno, no sé, a mí el aire de la fantasía, fantasía heroica o fantasía épica, no me agrada mucho, sinceramente, yo eso lo declaro. Pero creo que Solomon sí es muy, muy, un gran personaje a recalcar, y que es muy bueno y sus historias también son muy buenas. Sí, está olvidado Solomon Kane, creemos. Se intentó hacer pues esta película y yo supongo que a lo mejor alguna saga sobre el personaje, pero de algún modo no prendió la idea. Ojalá que alguien lo retome. De hecho, siento yo que incluso el Van Helsing, la forma en que le hicieron el look a Hugh Jackman en esta película, todo vestido de negro con esa gabardina y ese sombrero, es muy del estilo de Solomon Kane. Entonces era como también tomar como pedazos o tintes de este personaje para ese otro, que también pues no quedó en el colectivo más que de manera inconsciente. De hecho, mucha gente lo ha visto por la televisión y todo. Van Helsing, especie de héroe, y me da un poco de nostalgia porque pienso que pues podría ser Solomon. Pero en fin, les recomendamos estos tres grandes autores. Lo que estamos hablando pues son realmente pequeños fragmentos de su obra, que fue muy extensa en los tres casos, y pues ojalá los puedan conocer y los puedan leer. Sí, bueno, en caso de que los hayan leído ya, pues díganos qué piensan y nos comenten. Y cualquier cosa, si quisieran que habláramos más de ellos, pues también nos comenten. No olviden suscribirse y también darle la campanita para que estén atentos de nuevos videos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.